San Francisco, nuestro Padre, desde el cielo con piedad a tus hijos que te aclaman, dales hoy tu bendición. Oh Francisco, nuestra luz, enséñanos a amar la cruz. Oh Francisco, nuestra luz, enséñanos a amar la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 4 de octubre la Iglesia entera celebra a San Francisco de Asís, el santo que se unió a Cristo en sus dolores porque recibió los estigmas del Señor. Sin lugar a dudas, el santo de Asís ha sido siempre una figura de inmensa importancia para la Iglesia y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Tan así que el mismo Santo Padre, el Papa Francisco, decidió tomar su nombre al asumir el pontificado, muchos creyendo esto por él, con el deseo de honrar su memoria y al mismo tiempo como una forma de pedir su intercesión. También se cuenta que el cardenal Jumes, cuando inmediatamente el Papa aceptó el cargo de Santo Padre, la figura de ser el vicario de Cristo en la tierra, le dijo: no te olvides de los pobres. Y también esto llevó a que eligiera el nombre de San Francisco. Es el mismo Papa Francisco, quien alguna vez lo llamó hombre de armonía y de paz. San Francisco de Asís nació en Italia, en Asís, en 1182, en el seno de una familia rica, acomodada. Su padre era comerciante, por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio familiar, sintiéndose pagado de sí mismo. Mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba, Francisco se dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación y las frivolidades. Para su miseria no hubo mayores contratiempos en su vida hasta que se vio forzado a ir a guerra y cayó prisionero. Es verdad que no fue mucho el tiempo que pasó en esa condición, pero su salud empezó a resquebrajarse. Cercado por el desasosiego, en medio del horror de la guerra y la enfermedad, Francisco empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior: sirve al amo y no al siervo. Su estado precipitó el retorno a casa y allí el contacto con la naturaleza y en el descubrimiento de la oración, poco a poco fue entendiendo que era Dios el que le hablaba y que Dios quería algo más de él. Francisco decidió abandonar todo y comenzar a vivir una vida totalmente llena de pobreza, ayudando a los más necesitados. Cierto día, mientras oraba en la iglesia de San Damián, le pareció que el crucifijo le miraba mientras decía: Francisco, reconstruye mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Entonces, Francisco, creyendo que Cristo le pedía reparar el templo físico, vendió los vestidos de la tienda de su padre y llevó el dinero al sacerdote que cuidaba el templo, pidiéndole que lo deje vivir allí. El sacerdote aceptó que se quedara, pero no recibió el dinero. Entonces su padre lo buscó, lo golpeó furiosamente, y al ver que su hijo no quería regresar a casa, le exigió que le devolviera el dinero. Francisco, por consejo del obispo, decidió honrar a su padre devolviéndole todo, cosa que cumplió hasta el extremo de devolver hasta la ropa que llevaba encima. Lejos de la manera como había vivido muchos años,
Francisco se dedicó a reconstruir la iglesia de San Damián y de San Pedro. Con el tiempo se trasladó a una capillita llamada la Porciúncula, la cual reparó y convirtió en su hogar. Con el corazón transformado por la oración, Francisco pedía limosna para los pobres y los servía con cariño. Mientras iba de camino, quien se encontraba con él recibía su saludo característico: la paz del Señor sea contigo. Su estilo de vida empezó a atraer a muchos, quienes querían también acompañarle y ayudarlo en sus labores. Entonces la idea de formar una hermandad religiosa se fue concretando hasta que en 1210 San Francisco, junto a sus amigos, viajó a Roma con el manuscrito de la futura regla en mano en busca de la aprobación pontificia. Y el Papa dio su aprobación. El espíritu de la regla aprobada giraba en torno a la pobreza, que sería el fundamento de la nueva orden. Pobreza que debía ser asumida con amor y expresada en la manera de vestir, los utensilios que se empleaban y principalmente en los actos. Para sorpresa de los incrédulos, los hermanos de Francisco reflejaban alegría y contento. Considerándose indigno del sacerdocio pleno, llegó solo a recibir el diaconado y quiso darle a su orden el nombre de frailes menores, con el propósito de que sus miembros fueran conscientes de su llamado a ser verdaderos siervos de todos, amantes de las cosas de Dios que se hallan en lo sencillo. Cristo le concedió a Francisco el don de poderlo acompañar de cerca en los dolores de su pasión. Recibió de nuestro Señor los estigmas en carne propia. El santo en su madurez había experimentado durante la oración continuos éxtasis y muchos hechos prodigiosos tuvieron lugar a su alrededor. Pero recibir los estigmas fue el mayor de todos. De eso dieron fe los hermanos que le fueron más cercanos, así como de su deseo de mantener el milagro en reserva. Era como si de alguna manera Francisco fuese menos él y cada vez más semejante a Jesucristo en todo. El santo de Asís murió en la tarde del 3 de octubre de 1226, con solo 44 años de edad. Su figura e influencia en la historia de la Iglesia y en la cultura es inapreciable. Incluso quienes no tienen fe o no son parte de la Iglesia católica reconocen en él a una persona extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta. Por ejemplo, por otro lado, Francisco sigue estando presente en muchos detalles y costumbres que evocan sencillez y grandeza. A él se le atribuye el haber iniciado la tradición de armar el Belén, el pesebre o nacimiento, en el hogar durante los días de la Navidad. A este hombre, testigo del respeto por todo, a este hombre de armonía, hombre de paz, hombre que vivió los signos y los dolores de la pasión del Señor, pidámosle que nos ayude a vivir como el Cristo pobre y crucificado, que Él tanto conoció y que tanto le bastó con solo eso. A San Francisco de Asís hoy le decimos con fervor, le pedimos su intercesión para que interceda ante Dios nuestro Señor en este día de su fiesta. Bienaventurado Padre San Francisco, dirigid compasiva mirada desde el excelso trono de vuestra gloria y rogad por vuestro pueblo, por este pueblo que habéis escogido, para que en todo tiempo sirva delante de vos en el ministerio del Señor. Amén. Padre nuestro San Francisco, rogad y bendecid a vuestros hijos y devotos. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Asís,
ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco, flor excelsa, el Señor te escogió a trocar la faz del mundo con la gracia que te dio. Oh Francisco, nuestra luz, enséñanos a amar la cruz. Oh Francisco, nuestra luz, enséñanos a amar la cruz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.